quisiera proponerles formalmente que en este momento demos inicio a nuestro tercer conversatorio sobre el tema de actualidad jurídica. Es un programa de charlas mensuales vía Zoom que organiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca en colaboración con el Colegio Regional del Maule de Abogados. En esta oportunidad tenemos un honor y un agrado de contar con la presencia del presidente nacional de nuestro colegio, don Ramiro Mendoza Zúñiga, quien tiene una trayectoria pública que no necesita presentación. Yo creo que eso sí, la más relevante, sin duda, por lo que todos la conocemos, fue su brillante desempeño en la Contraloría General de la República. Lo hemos invitado precisamente para recibir su mensaje en esta oportunidad y que contamos con la participación de tan distinguidos colegas. Vamos a escuchar entonces una breve alocución de nuestro presidente y luego, si él lo estima, puede retirarse y nosotros continuar con nuestra actividad, sin perjuicio de que también lo invitamos a presenciar la interesante conferencia que viene a continuación. Don Ramiro, lo escuchamos. Muchas gracias, Pedro Ignacio, y por su intermedio, presidente, saludo a todos los asociados, afiliados que están hoy día en esta charla. Aprovecho de saludar a Iván Obando, también destacado académico, que hace mucho tiempo no lo veía. Y solo algunos mensajes que me gustaría pasar y que fueron quizás tratados en la conversación que tuvimos antes de poder hacer el enlace con el público objetivo lo primero que nosotros estamos viendo que hay un insuflamiento, por así decirlo, de dos vectores que son muy complejos. Por una parte, hay un insuflamiento de las leyes. Hoy día estamos, desde un punto de vista simplemente aritmético, creando o saliendo del Parlamento alrededor de 110, 120, hasta 150 leyes anuales, y muchas de esas leyes se refieren a cosas muy baladí, pero otras leyes se refieren a cosas que no siempre logramos asimilar desde el punto de vista de la conveniencia del ejercicio profesional. Un ejemplo es la convocatoria a este conversatorio que tiene relación con una ley bien especial que se suponía que era chavo arrendatario, ¿cierto? Porque las leyes terminan conociéndose por etiquetas, ¿cierto? Que a veces son desafortunadamente por el nombre de una persona que le ha pasado algo muy malo, como la ley Karen, ¿cierto? La ley Zamudio, y en otras como, oye, chao TAC, chao esto, chao lo otro, o chao cobros de arrendamiento, ¿cierto? Que de arrendamiento me refiero a los estacionamientos, que al final pasamos de pagar un precio razonable por los estacionamientos a ser violentados por minutos de cobro de pesos por estacionamiento. Entonces hoy día uno no sabe mucho en realidad si son buenas, malas, si no, pero hay una tremenda cantidad de leyes y necesariamente no está el hecho de perder las actualizaciones, de perder la formación cíclica, de perder la formación continua, nos produce un tremendo colapso en el ejercicio de la profesión. Entonces, lo primero es esta idea de las charlas, esta idea de los ciclos, esta idea de que los colegios se hagan cargo no de la sustitución de la universidad, sino que más bien se hagan cargo del impulso continuo de la formación. Couture decía que el abogado tenía que morir aprendiendo, digamos. O sea, era una carrera de un estudio diario. O sea, esta cosa que a uno le dicen, oye, se acabó la universidad, se acabó el estudio, parece que todos ya sabemos que esto no es así. Se acaba la universidad, pero viene algo que es mucho más difícil, que es hacerse cargo uno mismo de la educación continua. Y en eso los colegios tienen que dar y tienen que ser y que tienen que materializar un aporte continuo. Por una parte, esa idea. Y por otro lado, una idea que no sé si a ustedes les pasa en el ejercicio, yo creo que nos pasa en todo Chile, que hoy día estamos, no, la palabra no es invadido, pero estamos en una expansión de la formación de abogados. Es decir, hoy día la Corte Suprema está entregando entre 4.100, 4.500, hubo un año que entregó 4.900 títulos de abogados, y no es que se mueran 4.900 abogados al año, o sea, van sumando, ¿cierto?, una cantidad enorme de profesionales, y la preocupación que tenemos como colegio tiene que ver con la formación ética de la enseñanza del derecho, de la ejecución del derecho y de la práctica del derecho por parte no solo de los abogados. Aquí hay una cosa que es como bien curiosa, porque
la idea de que el abogado que litiga tiene que tener conflictos éticos. No, no, no. Si los abogados tenemos conflictos éticos siempre, seamos abogados dentro del municipio, seamos abogados en un banco, seamos abogados en una oficina de abogados pequeña, seamos abogados en un gran estudio, siempre tenemos dificultades y conflictos éticos. Y nos pasa que yo creo que hay una especie de desorden, no por el hecho de que yo quiera decir, oye, la jurisdicción, o la afiliación obligatoria lo sana todo. No es así. Lo que necesitamos es una jurisdicción ética buena. El artículo 19, número 16 de la Constitución dice que las asociaciones profesionales pueden tener la tuición ética, pero no siempre eso basta. Y no siempre eso basta porque en realidad muchas veces cuando alguien no es colegiado, la tuición ética en realidad desde el punto de vista jurisdiccional la tienen los tribunales ordinarios de justicia. Y eso es llevar a otro juicio y a otro escarnio a las personas que han tenido desafortunadamente un problema ético con el ejercicio de la profesión o con algún tipo de conflicto con la profesión. Entonces, estas dos cosas, capacitación continua, este elemento esencial de jurisdicción ética y de preocupación ética, es algo en lo que no podemos estar solos como colegio de abogados en Santiago. Necesitamos que todos los colegios de abogados tengan una misma mirada desde el punto de vista ético y tengan una misma mirada desde el punto de vista de la necesidad de la capacitación continua. Y en eso estamos totalmente dispuestos. Yo les decía a Pedro Ignacio, antes de comenzar, de que nosotros nos gustaría que ustedes, si lo estiman, si lo quieren, si lo desean, puedan tomar el banner, un banner dentro de la página web nuestra y usar la página web, que si necesitan venir a Santiago para el ejercicio de la profesión, usen las dependencias del colegio. O sea, que si vamos a hacer cursos de capacitación y de ciclos continuos, interactuemos con ustedes para que ustedes sean matriciarios de lo que podamos hacer. Oye, a lo mejor un buen ciclo que a ustedes se les ocurran temas laborales, los temas laborales están hoy día haciendo, en realidad colapsando mucho la confianza, porque en realidad uno cree que la gente tiene la percepción de que la jurisdicción laboral es rápida, pero la jurisdicción laboral en su concepto es rápida, pero en su aplicación quedó totalmente colapsada desde el punto de vista de la implementación. Y eso es lo que está pasando en familia. Tenemos una tremenda decepción de lo que significan los juicios penales. Los juicios penales, todos nos pusimos la camiseta de que había que echar a los actuarios penales, y los actuarios penales eran el problema. Y hoy día, ya 20 años después, nos damos cuenta que tenemos un tremendo problema con la justicia penal. No sabemos, hay otras formas de acercamiento que muchas veces los abogados no entienden. Los abogados procesalistas penal depende mucho donde hayan estudiado, qué forma tienen de atender al público. Entonces hay algunos que son más serviciales, otros que son menos serviciales, a otros que les importan lo mismo los abogados. Todo eso también tiene que ver con la ética. Entonces, en ese sentido, queremos trabajar con ustedes y nos gustaría que esta cuestión que tiene relación con este ciclo que hoy día ustedes tienen desde el punto de vista de la capacitación sea como una entre muchas piezas del gran Lego que se llama ejercicio de la profesión de abogado en todas las dimensiones que tenemos en Chile. Eso es lo que quería transmitirle y no sé si ustedes quieren hacer alguna consulta, quieren hacer alguna pregunta, completamente dispuesto y muy agradecido, Pedro Ignacio, que nos hayas dado la oportunidad de estar con ustedes. Mi familia es de Talca, así que siempre tengo una especial afiliación con esa ciudad. Mi papá nació en Constitución, vivió en Talca, quedan algunos primos míos en Talca, hubo notarios que eran tíos míos que estaban en Talca, así que es una zona que le tengo, a la que le tengo además un especial cariño, ¿no? Eso sería. Gracias, presidente. Toda la familia Mendoza es muy conocida acá, porque por muchos años había un notario en Talca, apellido Mendoza, y en Sí, esos era primo de mi tiempos, papá, era primo de perfecto, mi bueno, papá. era el único notario y además era el conservador de bienes raíces. Sí, Así que fue una institución, duró como 30 años en el cargo, todos los sí, conocidos. Bueno, quiero sí. ofrecer la palabra a nuestros distinguidos abogados presentes por si desean hacer alguna consulta o comentario respecto a lo planteado por don Ramiro. Sí, yo puedo hacer una. Buenas tardes, ¿cómo Don están? Ulises. Sí, Hola Ulises, sí. encantado. A ver, lo que pasa es que yo estuve la semana pasada en una reunión por un tema académico, pero yo no soy profesor, pero sí coordino algunas cosas.
en Santiago, y resulta de que tocó el tema de que incluso allá salió hasta por la televisión el tema de la facilidad que muchas veces se están entregando los títulos. Entonces, ya sea por un mecanismo perverso para no perder con el tema de la gratuidad, entonces obviamente que ya se está poniendo el acento de que hay profesionales que de alguna forma no estarían con los requisitos mínimos de conocimiento y de idoneidad para ejercer la profesión. Eso lo plantearon derechamente. Yo no puedo ser tan taxativo, pero sí yo creo que hay que ver un tema también, y como colegio nos compete, de que sean más o menos de alguna forma las universidades sean también certificadoras también de que se cumplen todos los requisitos correspondientes, y obviamente nosotros por lo menos somos de una época que la sufrimos para poder pasar de ramo y de curso y sacar el título. Entonces, ¿qué es lo que el colegio a nivel nacional de alguna forma, si es que comparte esta apreciación, y obviamente qué papel nosotros podríamos de alguna forma desempeñar en esto, para oír esto? Ulises, muchas gracias por la inquietud. Oye, les hago presente que está también el expresidente del colegio, que también ha sido invitado a la actividad, que es Pedro Pablo Vergara, que está ahí Mm. detrás de la imagen de Vara, ¿no? Entonces, Antonio Vara. claro, porque Pedro Sí. Pablo, Pedro Pablo le gusta sentirse descendiente de él, digamos, y que lo es, digamos, así que siempre Perfecto. tiene esa imagen como tan formal, digamos. Entonces, Ulises, mira, nosotros hay un tema con, a ver, la única diferencia, y que es brutal, con las demás profesiones en Chile que tiene la abogacía, es que el único que da el título es la Corte Suprema. Y en realidad eso hace una tremenda diferencia, digamos, porque uno debiese suponer que la parte universitaria, después de, yo creo que Ulises debemos ser de la misma época, cuando yo estudié Derecho eran 5 o 6 facultades de Derecho, ¿cierto? Y hoy día son 56. Entonces, y seguramente de las 56 hay algunas que en realidad, si uno las mirara desapasionadamente, ¿cierto? Y con un poco de neutralidad, uno diría, oye, pero esta cuestión no tiene la solvencia ni el prestigio para ser una universidad. Pero hay una Comisión Nacional de Acreditación, todas ellas se acreditan. La acreditación se mejoró en los últimos 3 años porque se eliminaron las agencias de acreditación para el pregrado, y en consecuencia quedó la Comisión Nacional de Acreditación para acreditar el pregrado. No sé si eso lo irán a hacer bien o mal, si esta cuestión en algún minuto, siendo yo contralor, tuve la mala fortuna o quizá la buena experiencia, no sé cómo uno vea las cosas, de el presidente de la comisión de acreditación de esa época haber sido denunciado por la Contraloría en razón de que solicitaba acomodación de parientes o amigos, ¿cierto?, en puestos en universidades privadas. Y eso significó una querella, el presidente de ese minuto terminó siendo detenido. Para mí, el gran problema que tiene Chile hoy día no es ni político, no es ni, a lo mejor forma parte de la política, pero el gran problema que tiene Chile es que hemos ido perdiendo la confianza. Y cuando se pierde la confianza en las instituciones, empiezan a suceder sucesivos quiebres en las organizaciones, en cualquier tipo de organización. Entonces, yo creo que el hecho de que tengamos dudas respecto a la calidad en que están siendo formados los abogados, tengamos conciencia de que la profesión de abogado es la única que no entrega en la universidad, sino que la entrega la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia no se dé cuenta el tremendo problema que se puede suceder en Chile si dejamos que la enseñanza del derecho y los programas del derecho queden al arbitrio de las universidades, o si no hacen las examinaciones correspondientes. En Chile la Corte Suprema podría ella hacer una examinación aleatoria, yo no digo, oye, pero todo eso hay que empezar a conversar. Hay que empezar a ponerlo encima de la mesa. Tenemos este volumen, ¿cierto?, de tantos abogados y abogadas que quizás están siendo en realidad forzadas a un ejercicio profesional que a veces bordea los ribetes poco éticos en el ejercicio, y nosotros como colegio tenemos que tener
a veces la dureza necesaria como para, no para pedir que castiguen a nuestros afiliados, sino que para pedir que la profesión sea una profesión digna, cuidada y de buena factura desde el punto de vista de su formación. Y eso yo creo que no lo estamos haciendo lo suficiente en los colegios. Estamos tan a veces atosigados en los problemas del ejercicio que no nos damos cuenta de que también somos actores o debemos serlo en los preproblemas, es decir, en lo que significa la formación. En ese sentido, junto a Pedro Pablo, hace unos 2 o 3 años atrás, hicimos o tratamos de hacer algo que era bien inédito, que no tiene ninguna alquimia, ni tiene ninguna energía nuclear, ni un conocimiento específico. Y dijimos, oye, si en realidad, si uno mira las últimas encuestas de confianza en los últimos 4 o 5 años, las únicas entidades que se mantienen arriba en la confianza institucional en Chile son las universidades. Buenas, malas, más o menos, pero si uno le pregunta a las personas, ¿tiene confianza en la universidad? La gente todavía dice que sí. Entonces nos dimos vuelta y empezamos a conversar con las universidades de la falta de formación ética, de que no habían cursos de ética, de que no, si la ética la abordamos en cada disciplina. Eso sabemos que es mentira. Si un profesor de Derecho Civil tiene su ciclo de 3 años, en algunas universidades han reducido los ciclos porque en realidad entran otras materias y los ciclos y nadie quiere expandir o alargar la carrera. Entonces están todas peleando los 5 años, todas las disciplinas, todas las nuevas cosas, todas las nuevas leyes, peleando en los 5 años. El derecho laboral de la época mía no tenía nada de ley Karin. Yo creo que hoy día la última parte del derecho laboral es prácticamente ley Karin, digamos. Entonces, todo ese conjunto de cosas complejas nos pareció súper importante transmitírsela a la universidad. E hicimos un convenio con Pedro Pablo con 11 universidades. Tenemos un consorcio de universidades públicas y privadas, donde se sentó la Chile con la Católica, y se sentó con la Universidad del Alba, y se sentaron con la Universidad Autónoma, y se sentaron con la Universidad Adolfo Ibáñez y otras universidades públicas y privadas, y todos con el compromiso de diseñar una malla donde en lo ético sea fundamental desde el punto de vista de la práctica, de que no sea una cosa abstracta, de que no sea, oye, apréndase aquí, está el código de ética del colegio, que además ustedes ya saben que es fuente material legal. Entonces, fue muy, muy útil. Y yo creo que gran parte de lo que podemos ir haciendo es haciendo este vínculo con las universidades. Por ejemplo, hoy día ustedes lo tienen, Pedro Ignacio con la Universidad de Talca, con Iván, están haciendo esta joint venture, por así decirlo, para tener un buen ciclo formativo. Bueno, entonces, oye, Iván, vengan al colegio y métanse al consorcio de universidades como universidad regional. Está la Universidad Católica de Valparaíso, también está la Universidad de Valparaíso. Entonces, yo creo que ahí hay una invitación así que está encima de la mesa y yo te la hago formal y públicamente ahora, digamos, métanse al consorcio. Entonces, yo creo que esos son pasos pequeños. Yo digo, oye, aquí no vamos a arreglar el problema de la calidad de la educación del derecho en 20 minutos, pero tenemos que empezar a caminar. Y yo creo que esa es una buena forma de hacerlo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, presidente. Ofrecemos la oportunidad de una breve y última pregunta. Presidente, muy preciso, ¿no se ha rescatado la idea de un examen jurídico nacional a semejanza de lo que hace la carrera de medicina? No, eso no está. Es que lo que pasa es que eso tendría que hacerlo la Suprema. Entonces, la Suprema tendría que, y la Suprema no quiere meterse mucho. La Suprema, ojalá no le cambien ni mucho los programas. Esto es una infidencia. Cuando yo era decano en la Universidad de Adolfo Ibáñez, en algún minuto queríamos cambiar programa, y yo llevaba mis programas, le pedía audiencia al presidente de la Corte, el presidente de la Corte tenía un comité. Entonces, y siempre me decían, oye, Ramiro, pero para aquí no hay tanto. Entonces, claro, porque está bien, y yo entiendo porque es lo que conocen, digamos, o sea, y de ahí a dar un salto, a decir, oye, ¿sabes que van a ponerse las pilas y van a hacer un examen como el examen de los médicos? Esa es una cuestión que en este minuto yo la veo súper inviable. Es buena idea, pero es muy, 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 muy difícil de ejecución. Ok, muchas gracias, presidente. Y bueno, como tenemos una tan buena conferencia en la parte final de esta reunión, quisiera agradecer a nuestro presidente
saludar a nuestro expresidente y ofrecer la palabra a don Iván Obando, nuestro decano, que va a presentar a nuestro expositor. Don Iván. Muchas gracias, Pedro. Saludo a las autoridades presentes, al presidente de la Orden, el estimado colega y profesor Ramiro Mendoza, y a todas y todos quienes nos acompañan por medio del ciberespacio. Por cierto, pronto vamos a responder el convenio, lo tenemos, nos llegó hace poco, así que van a tener noticias nuestras, Ramiro, tenga la certeza. En esta Muchas oportunidad, gracias. En esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentar a quien va a efectuar la charla del día de hoy sobre procedimiento monitorio para terminación de contrato de arrendamiento de predios urbanos, que es la profesora Evelyn Vieira Luna. La profesora Vieira es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, profesora de Derecho Procesal en nuestra casa de estudios y profesora de posgrado en esta casa de estudios y en otras universidades en el área del Derecho Procesal. Y para mí es un enorme agrado presentarla y sin más retardo la dejo con ustedes. Muchísimas gracias, decano. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio de Abogados, al Colegio de Abogados a nivel nacional, en este caso a don Ramiro Mendoza, también a don Pedro Albornoz, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de que de alguna manera mi exposición sirva de una manera práctica al ejercicio de la profesión. Yo sé que muchas veces vemos las normas y los procedimientos muy ajenos a lo que realmente ocurre cuando se habla desde fuera de la litigación, sino desde la perspectiva más dogmática o docente, pero atendía mi invitación, he tratado de realizar esta charla a la luz de la jurisprudencia y particularmente de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, particularmente cómo ha resuelto algunas situaciones la Corte de Apelaciones y cómo también ha resuelto algunas situaciones, particularmente la Corte Suprema, identificando cuántos recursos de casaciones del fondo, por ejemplo, se han llegado a la Suprema a propósito de procedimientos monitorios en razón de algunas cuestiones problemáticas en su tramitación que he querido abordar justamente para que sea útil la charla el día de hoy. Para estos efectos voy a compartir entonces la presentación. Ustedes me confirman si se está viendo, no sé si está viendo, se está viendo mi computador, pero ahí se ve la presentación, ¿o no? Ahora sí, Muy bien. se ve un poco chica. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en términos muy generales, comentar que el procedimiento monitorio de arrendamiento de predios urbanos es una incorporación en la ley 18.101, a propósito entonces de una modificación legal que se produce con la ley 21.461 el 30 de junio del año 2022, en un contexto que requería de alguna otra manera o buscaba un procedimiento breve, rápido, eficaz a propósito de las problemáticas que viven o que vivían o que siguen viviendo, lo podríamos discutir o no, los arrendadores en Chile. Consideraciones previas, bueno, en relación a esto comentar que cualquier ordenamiento jurídico busca que ojalá sus procedimientos sean lo más eficaces y efectivos posible. Y tratándose o con la línea en relación a un arrendamiento de predios urbanos al término del contrato por no pago de rentas, lo que se busca evidentemente es la restitución del inmueble lo más rápida posible y por otra parte el pago de deudas, ya sea de rentas o de gastos comunes, lo más rápido posible. Y contar mecanismos entonces para que justamente eso se logre ejecutar. El procedimiento monitorio viene de la voz monición, que tiene este significado de intimación, como a percibir a alguien que realice una determinada conducta en un periodo breve de tiempo, so pena de las consecuencias que eso, en este caso procesalmente, puede producir. Particularmente se trata de un procedimiento de carácter especial, ¿ya? Que nace con la finalidad entonces de que el acreedor que carece de un título ejecutivo
tenga un mecanismo de consecución inmediata entonces que le permita solicitar que se despache entonces en este caso una ejecución, evitando de esta manera el procedimiento declarativo o de cognición, que nosotros sabemos que nuestro ordenamiento jurídico está del alto conocimiento a través de los procedimientos ordinarios o de una perspectiva mucho más breve a través de los procedimientos sumarios o específicamente del sumario de arrendamiento de predios urbanos que tiene una tramitación más concentrada que el sumario normal. La tramitación nosotros la podemos concentrar en este breve esquema que yo he preparado para la presentación del día de hoy, en orden a que primeramente se debe presentar entonces la respectiva demanda con una serie de requisitos formales que a continuación vamos a ver. Luego, una vez presentada la demanda, lo que va a hacer el tribunal es un examen de admisibilidad, determinando si efectivamente ésta cumple con los requisitos. Si esta no cumple con alguno de los requisitos formales, lo que puede hacer el tribunal es apercibirlo a que subsane entonces dichas omisiones o no cumplimiento de requisito en un plazo breve de 10 días y en su defecto la va a declarar inadmisible, así como también vamos a ver que en este caso en particular se establecen una serie de causales que permitirían entonces al juez de oficio declarando entonces de entrada la inadmisibilidad de la demanda y que se diferencia de los demás procedimientos que nosotros tenemos en materia civil, donde esta facultad la verdad es que es bastante limitada. En materia de un juicio ordinario de mayor cuantía, solamente se puede declarar inadmisible la demanda por no tener los primeros 3 numerales del 254 del Código de Procedimiento Civil, o en un juicio ejecutivo que es un poquito más laxa porque se incorpora el tema de la prescripción. Pero acá tenemos un número más importante de posibilidades, por así decirlo, donde se pediría la tramitación de entrada. Realizado este examen de admisibilidad, evidentemente se pueden concluir dos cosas. Uno, que se declare admisible a tramitación entonces del procedimiento monitorio, o bien derechamente que no viendo subsanado o encontrándose dentro de las causales que lo permite el legislador, derechamente declarar inadmisible entonces la demanda. Si se declara admisible, se va a producir entonces la notificación de la misma y además dentro de o como parte entonces de la actuación judicial, además de la notificación, el requerimiento de pago. Se entiende por un primer requerimiento de pago al momento de practicar la notificación y otro por el solo Ministerio de la Ley, entonces transcurrió 5 días contados desde la notificación. A partir de ese plazo, nosotros tenemos entonces que preguntarnos si el demandado formula o no oposición entonces al requerimiento de pago. Y para estos efectos nos podemos encontrar con las siguientes situaciones. El demandado formula oposición, caso en el cual podría entonces el tribunal tener por formulada la oposición y con eso se pone término al procedimiento o a la gestión. ¿Ya? También podría existir como otra alternativa que habiendo puesto oposición, el tribunal desestime la oposición porque carece de fundamento plausible o porque no se acompañan aquellos antecedentes entonces en que se funda dicha oposición. Razón por la cual se tiende por acogida la demanda en el procedimiento monitorio y se continúa con el mismo. También puede suceder que el demandado derechamente no formule oposición alguna, razón por la cual entonces se continúa con el procedimiento monitorio y se entiende entonces sin más acogida la demanda en el procedimiento monitorio. Esto como en términos generales, para luego introducirnos entonces a partir de este esquema, ¿ya? A la tramitación desde una perspectiva más específica. Entonces, en términos más concisos, nosotros nos preguntaríamos si este preparatorio, este acto preparatorio o este acto entonces introductorio de la instancia tiene más requisitos normales que otro procedimiento. Y lo cierto es que sí, en la medida entonces que se busca específicamente que se individualice correctamente entonces al arrendador, al arrendatario, tiene que haber una individualización por parte del inmueble, debe realizarse una relación precisa entonces de los antecedentes y la razón entonces en que se funda y la explicación de las respectivas deudas, cómo se constituyen, es decir, cuál fue la forma, la fecha, el lugar en que fueron contraídas. Debe haber una solicitud también en orden a que se inste a requerir de pago entonces al deudor y tienen que acompañarse todos los antecedentes que sirvan de fundamento entonces para dicha demanda.
A partir de eso, entonces, nosotros decíamos, se va a efectuar un examen de admisibilidad. Y en esta diapositiva nosotros podemos observar de la gran posibilidad que entonces tiene, en este caso, el juez para poder declarar inadmisible entonces la demanda, ya sea porque la demanda adolece de defectos que no se subsanaron dentro de ese plazo de 10 días, ya sea por falta de jurisdicción, por incompetencia absoluta, por litispendencia, recordando para estos efectos que la litispendencia es entendida en nuestro ordenamiento jurídico como una excepción dilatoria y por otra parte, como esa excepción dilatoria debe ser alegada por la parte para que entre a conocimiento del tribunal. Entonces, en este caso en particular, se le está permitiendo entonces al juez de oficio, entonces no prosperar con la tramitación de esta clase de procedimiento si es que existe la independencia, inexistencia, entonces falta de capacidad o representación de alguna de las partes, manifiesta falta de legitimación para actuar y también, en términos muy amplios, cualquier otro defecto que afecte ya sea la existencia, la validez o la eficacia del proceso. Aquí, particularmente, yo les traje un ejemplo de un caso en donde se declaró efectivamente la inadmisibilidad de la demanda, ¿ya? Es decir, no prospera una vez presentada entonces la demanda, pero particularmente tengo que hacer el hincapié que esta demanda es en un procedimiento monitorio, pero no de arrendamiento de predio urbano, sino que es un procedimiento monitorio de precario, ¿ya? Que aplica conforme también a la propia introducciones de la modificación, también al precario. ¿Ya? Y acá se declara inadmisible la demanda por el primer juzgado de letra en lo civil de San Felipe. Dice que no se da curso a la demanda porque eh, el precario se tramita en un procedimiento monitorio, pero a propósito de un predio rural y no un predio urbano. Y ahí se interpone un recurso de apelación contra esta resolución judicial y la resolución estima que se confirma la sentencia de primer grado porque dada la ubicación y el espíritu en donde se contenía entonces el artículo 18K, que hace extensible entonces la aplicabilidad de este procedimiento monitorio a esa clase de procedimiento que es encuadrado dentro de la ley de arrendamiento de predios urbanos. Por tanto, el precario solamente tenía lugar como procedimiento monitorio a propósito de esos predios urbanos y no rurales. Frente a eso, en este caso se vuelve a interponer un recurso de casación en el fondo contra el recurso, o sea, contra la sentencia dictada, en este caso por la Corte de Apelaciones Valparaíso, que había confirmado la sentencia de primer grado, en este caso el juzgado de letra de San Felipe. Y en lo que parece también interesante, que más allá del contenido de fondo, sino que también con una perspectiva desde la impugnación, es que la Corte Suprema señala que ella va a omitir pronunciamiento respecto a este recurso de casación en el fondo. Derechamente no va a entrar a conocerlo ni a fallarlo. Y también advierte y señala que hubo un error y debiese anularse la sentencia, por muy que haya sido de confirmatoria, en este caso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque la ley es muy clara en orden a señalar que el único recurso que procede contra la resolución, entonces, que no da curso a una demanda monitoria, es el recurso de reposición. Por tanto, nunca debió haberse pronunciado la Corte de Apelaciones. Y derechamente la Suprema omite pronunciamiento señalando para este efecto lo que anteriormente les estoy comentando. Acá les comparto el considerando de la sentencia, que particularmente el considerando sexto de la sentencia, que dice que existiendo norma especial que circunscribe y limita el sistema recursivo entonces en contra de la resolución que no acoge a tramitación la acción promovida en un procedimiento monitorio, el recurso de apelación promovido en contra de la resolución de primer grado no debió acogerse a tramitación y en consecuencia el de casación en el fondo precisamente por no contemplar la legislación, dicho remedio procesal entonces contra la decisión en particular, incurriendo entonces en este caso el Tribunal de Segunda Instancia en un vicio del procedimiento. ¿Ya? Eso como para que nosotros tengamos presente que
el único recurso susceptible entonces a interponer contra una resolución que declara inadmisible la demanda en un procedimiento monitorio es reposición, ¿ya? Y ya fue resuelto entonces por la Corte Suprema. Declarada admisible o declarada a tramitación un procedimiento monitorio, entonces tenemos la notificación que se va a producir entonces con el requerimiento de pago al deudor y se va a entender entonces un requerimiento por el solo Ministerio de la Ley a propósito del segundo. Para estos efectos, yo acá traje dos resoluciones judiciales distintas, pero con el mismo contenido. Ambas resoluciones judiciales declaran admisible o a tramitación entonces la demanda en el procedimiento monitorio, pero una pareciera que con mayor rigurosidad que la otra. Si se dan cuenta, esta primera resolución ni siquiera tiene el monto de lo que se está requerimiento a pago. Dice, atendido el mérito del antecedente acompañado y habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto, se acoge demanda monitoria y se ordena requerir de pago al deudor o al demandado por las rentas adeudadas y consecuencialmente entonces del inmueble arrendado, sin especificar entonces un monto específico al cual asciende entonces lo adeudado. Y aquí tenemos una misma resolución, o sea, con el mismo contenido que otorga admisibilidad entonces a una demanda en un procedimiento monitorio de arrendamiento de predios urbanos, pero con incluso el formato, por así decirlo, de una sentencia propiamente en sentido estricto, con sus vistos, con sus considerando y con su parte resolutiva. Entonces, que dice que a partir del antecedente acompañado por la parte de demandante, se entienden entonces suficientemente fundadas sus pretensiones, se acoge la demanda en procedimiento monitorio, ¿ya? Y acá dice, se declara entonces, uno, que un ministro de fe se requerirá de pago al deudor para que en el plazo de 10 días corrido entonces cumpla su obligación y pague entonces un total de 2.687.594 pesos más gastos comunes, que dentro del mismo plazo podrá formular entonces oposición, que en caso de no pagar o no presentar reclamación, esta se entenderá como sentencia definitiva, que el segundo requerimiento se entiende efectuado entonces transcurrido el plazo de 5 días, y luego tenemos también que una vez entonces firme y ejecutoriada, se va a proceder entonces al lanzamiento de la demanda y del otro ocupante en un plazo máximo de 10 días corridos. O sea, tenemos dos resoluciones que se encuentran en el mismo estado procesal, que tienen la misma finalidad, pero se están en cuanto a formalidades, y esto es práctica forense planteada o redactada de forma muy distintas. Luego tenemos la oposición del demandado, ¿ya? Y evidentemente el legislador en este caso es mucho más acucioso, riguroso con las formalidades. Debiese ser por escrito, debe tener fundamentos de hecho y de derecho. Respecto a las alegaciones y excepciones entonces que se promuevan por parte del demandado, todas las excepciones evidentemente deben ser promovidas en el mismo escrito, ya sean estas dilatorias y perentorias, y debe acompañarse el documento y los demás medios de prueba, ¿ya? De que se valdrá eventualmente en el juicio posterior. Importante señalar primeramente de que más allá de que se promuevan excepciones dilatorias o perentorias, vamos a ver que solamente las perentorias son aquellas que se entienden por formulada una posición y van a provocar consecuencialmente el término de la gestión. No así las excepciones dilatorias, porque las excepciones dilatorias, como tienen por objeto corregir vicios del procedimiento, esos vicios se podrían corregir en el mismo procedimiento, se podrían subsanar y por tanto podría, una vez que se subsanen, otorgársele continuidad, caso en el cual se van a tramitar entonces de forma incidental, que en realidad es la misma forma que se tramita en relación a los demás procedimientos. Para estos efectos traje una jurisprudencia en relación a lo anterior. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un caso donde se tiene por formulada la oposición y por terminada la gestión. Es decir, el juez de primera instancia determina entonces que la oposición se tenía con fundamento plausible y por acompañado de los documentos hace como este ejercicio. Sin embargo, particularmente acá se interpone un recurso de apelación contra esta resolución y la Corte lo que hace es revocar esta que se tenía por formulada la oposición, revoca esta resolución declarando entonces que se desestima la oposición
por haberse entonces presentado extemporáneamente. Y con lo que hace la Suprema entonces que viene a confirmar la resolución de la Corte de Apelaciones rechazando por tanto el recurso de casación en el fondo interpuesto. Esta particularmente es también respecto a un juicio, esta particularmente es de un juicio de precario. ¿Por qué? Porque se ha discutido jurisprudencialmente si el plazo de 10 días, no sé si Pía me está hablando a mí eh, o se le apretó su micrófono. Ah, ya. Ok, ya. Lo que quería comentar es que se ha discutido mucho si en el procedimiento monitorio de un precario también se van a ocupar, por así decirlo, como plazos de días corridos y no plazo de días hábiles. Entonces, se ha planteado por algunos que el procedimiento monitorio de arrendamiento de predios urbanos, como está eh, de alguna manera planteado en la ley, a ese procedimiento se le aplica el plazo de 10 días corridos. Pero algunos plantean que no sería extensible el plazo de 10 días corridos para los procedimientos monitorios de precario, por tanto, han intentado que el plazo de oposición en estos casos sea de 10 días hábiles, ¿ya? La Corte Suprema falló respecto a eso y la Corte Suprema dijo que en realidad no hay análisis que hacer porque la norma, al contemplarse dentro del título, que en este caso sería el título bis del procedimiento monitorio, se le aplican los mismos plazos. Por tanto, tramitar un procedimiento monitorio de arrendamiento de predios urbanos como tramitar un procedimiento monitorio de precario, a pesar de que el precario nosotros podríamos pensar antes se tramitaba en un juicio sumario, días hábiles, la intención del legislador al incorporarlo dentro de este procedimiento es también de días corridos. Y así ya lo solucionó la Suprema. Acá tengo el considerando, eso está en el considerando 8 de la sentencia entonces del rol 133283 del 2023. Ahí por si les sirve alguno por allí. Ya. Luego tenemos entonces la oposición del demandado. Entonces, aquí son las excepciones que pueden formular. Como yo les comentaba, pueden formular tanto excepciones dilatorias como excepciones perentorias, pero la verdad es que es relevante determinar si formula o no perentorias, porque ellas sí van a tener entonces por formulada la oposición y por tanto van a provocar consecuencialmente el término de la gestión, cosa que no va a lograr la dilatoria porque se podrían subsanar dentro del mismo procedimiento. ¿Ya? Ahora, hay un caso muy interesante donde una parte, ¿ya? Formula excepciones, pero estas excepciones las formula bajo el 303 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, que sería entonces como excepción dilatoria, ¿ya? Plantea entonces bajo sus argumentos que se trataría de alguno de aquellos vicios entonces que tengan por objeto corregir vicios, o sea, se trataría de uno de los casos que son vicios que debiesen corregirse en el procedimiento. Y entonces enuncia esta excepción como excepción dilatoria y funda entonces esta excepción en esta normativa 303 numeral 6. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre si la parte demandada individualiza alguna excepción como dilatoria, siendo, en cuanto a su naturaleza, no una dilatoria, sino una perentoria? La pregunta que nos podemos hacer, ¿se desestima esa excepción por no cumplir con las formalidades legales? Porque lo que debió haber hecho entonces el demandado deudor, calificar jurídicamente como corresponde, como excepción perentoria conforme a su naturaleza y establecer la normativa como fundamento de derecho que acreditaría ello, o bien podría el juez entonces, calificarla de una forma distinta a pesar de la fórmula en que la presenta y la individualiza entonces el deudor o demandado. Y justo hay un caso sobre eso ante los tribunales superiores de justicia muy interesante en relación a esta situación.
Acá tenemos, yo les coloqué lo que ocurre tanto en primera instancia, lo que ocurre tanto en segunda instancia y qué ocurre ante entonces la Corte Suprema. Y acá tenemos entonces que en el noveno juzgado de letra en lo civil de Santiago entonces tiene por formulada la oposición, es decir, el tribunal tiene por formulada la oposición a pesar de que el demandado dedujo la oposición fundada en el numeral 6 del artículo 303 del CPC, señalando en su resolución que los fundamentos correspondían a una verdadera oposición a la demanda, por lo que declara terminado el procedimiento, por terminada entonces la gestión. ¿Qué es lo que hace la parte demandante y arrendador? Interpone recurso de apelación contra esta resolución, solicitando entonces que se revoque la resolución según, porque no le correspondía, entonces, fundando este recurso, porque no le correspondía hacer este ejercicio al tribunal de primera instancia. Pero la Corte de Apelaciones de Santiago confirma la sentencia de primer grado. ¿Qué hace la parte, en este caso, demandante? Interpone recurso casación en la forma e interpone recurso casación en el fondo. Y resulta interesante también cómo fundamenta este recurso de casación en la forma. Y señala que se fundamenta por la causal entonces de extra petita, que es otorgar entonces algo a uno de los puntos entonces que no fue sometido a discusión por parte del tribunal, o sea, por parte de las partes, es decir, se extendió a puntos no sometidos a conocimiento. Entonces, se está fallando una excepción perentoria en términos en que nunca se presentó una perentoria, solamente se presentó una excepción dilatoria, al menos conforme a la denominación que hace el propio, entonces, en este caso, demandado. Y también presenta recurso de casación en el fondo. ¿Qué es lo que hace la Suprema? La Suprema acá, a propósito de sus dos considerandos, que el considerando 8 y 9, nos entrega dos argumentos que son muy interesantes y no solamente aplicables para este caso, sino para aplicables para otros casos. Ahora, el primer argumento en que nos entrega es que esta idea de realizar, o sea, como de determinar si efectivamente se tiene por formulada la oposición o se tiene por desestimada la oposición, atendido o descansado en que existe un fundamento plausible o que se acompañan documentos, la Suprema nos está diciendo es facultativo para el juez. ¿Ya? Y acá dice, de la sola lectura de la norma transcrita y a diferencia de lo expresado por la actora y recurrente, fluye entonces que el inciso final establece una facultad para el juez acuo de desestimar una posición en caso de carecer aquella de fundamento plausible o no cumplir con su inciso primero. Por ende, el argumento en el que hace descansar la hipótesis de extra petita no se configura en la especie, porque aun cuando la mencionada oposición careciere realmente de fundamento, al establecer el legislador una posibilidad, la sentenciadora no está obligada a obrar de una determinada manera como lo pretende la recurrente. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que eso igual entra en conflicto con unas sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, porque las Cortes de Apelaciones sí han revocado resoluciones desestimando oposiciones cuando la oposición carece de fundamento plausible. ¿Ya? Y acá tenemos, sí, que es en relación al caso en concreto, que dice que además de lo expresado, es evidente que los jueces, al resolver como lo hicieron, concluyeron que del texto del propio escrito del folio 5, por el cual el demandado puso excepción, no obstante la denominación utilizada, de excepción dilatoria, lo cierto es que al tenor de lo alegado da cuenta de una verdadera oposición al procedimiento monitorio por las razones que han sido esgrimidas. Brevemente les voy a comentar los hechos para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se trata este caso. Se demanda entonces, particularmente aquí, de precario y resulta que la supuesta dueña había comprado esta casa previamente a la cónyuge
de la persona que estaba viviendo ahí. Pero esta persona que había fallecido previamente tenía problemas de discapacidad psiquiátricos y había conocido a esta persona, dueña de la propiedad, justamente en el instituto donde ella se atendía psiquiátricamente. Y el cónyuge, que también adolecía de una especie de discapacidad o de esquizofrenia, también no tenía, él argumentaba que no tenía idea de la existencia entonces de este contrato de compraventa. Y este contrato de compraventa se suscribió, evidentemente, mientras la persona estaba viva y que se había vendido la casa por una suma ascendiente a 2,5 millones de pesos. Entonces, lo que hizo el tribunal es decir, mira, o sea, como, mire, esto es objeto de un juicio declarativo. O sea, no es propio del procedimiento monitorio, razón por la cual entonces, más allá de que no se haya denominado como corresponde la excepción perentoria, de alguna manera tiene por formulada la oposición. ¿Ya? Y acá, como les comentaba, es la discusión que existe, porque la condición o no, supuestamente la condición, porque acabamos de ver entonces que la Corte Suprema dice que una facultad, pero pareciera una condición conforme a la redacción de la norma más imperativa que facultativa, es decir, debiese verificar si tiene o no fundamentos plausibles entonces la oposición y si se acompaña a los respectivos documento. Entonces, ¿qué se entiende por fundamento plausible? ¿Podría una oposición entonces carecer de fundamento plausible y aún así poner término al procedimiento monitorio? Eh, Acá tenemos un caso donde es la típica resolución donde se téngase por formulada la oposición y declarado el término del procedimiento monitorio. La verdad es que son muy no sé, como nominativas o muy pequeñas estas clases de resoluciones en cuanto a contenido, ya simplemente es téngase por formulada la oposición y se declara terminado el procedimiento monitorio, ¿ya? Y acá tenemos una distinta, es decir, a contrario sensu, donde sí se hace un razonamiento en orden a decir, mire, esto carece de fundamento plausible, por lo cual yo voy a desestimar la oposición. Entonces acá en esta resolución dice que se declara infundada la oposición al demandado al no haber acompañado antecedentes que den cuenta de los hechos en que se funda, muy especialmente porque el contrato de arriendo que motiva el presente juicio se suscribió ante las partes ante notario público. Dentro de las cosas, además, ese documento entonces no se había deducido tampoco impugnación formal. Bueno, no se había declarado su nulidad y hay una serie de antecedentes. La verdad es que es bastante contundente el ejercicio que hace este juez de primera instancia para estimar por qué no existe entonces un fundamento plausible. Eh, y acá tenemos un caso entonces donde se tiene por formulada la oposición y por terminada la gestión, ¿ya? Y que lo que hace el Tribunal de Alzada o la Corte de Apelaciones respectiva revoca la sentencia, desestimando la oposición y por tanto ordenando continuar con el procedimiento monitor, ¿ya? Pero aquí lo interesante es que es la Suprema quien revoca entonces, o sea, lo que hace es acoger el recurso de casación en el fondo y por tanto ordena entonces a que se tenga por formulada la oposición y por terminada la gestión, ¿ya? Entonces tenemos un caso donde el juez dice se tiene por formulada oposición y se tiene terminada la gestión. Lo que hace la Corte es decir, no, carecía de fundamento plausible, se desestima la oposición. ¿Y qué hace la Suprema? Cuando interpone en casación, en el fondo dice, se acoge el recurso de casación en el fondo. Ahora, ¿qué particularmente es lo interesante de esta resolución? ¿Ya? Bueno, lo interesante de esta resolución o de este caso es que la Corte de Apelaciones llega a la conclusión de que no era posible entonces tener por formulada la posición porque no se habían acompañado documentos en los cuales se fundamentaba la interposición de excepciones, ¿ya?
y en este caso el vínculo de lo que se estaba alegando. Y la Suprema dice que hace un ejercicio en orden, dice, si hay contratos que se perfeccionan con el mero consentimiento y por tanto no necesitan escrituración y se han opuesto como excepción, no se le puede solicitar a la parte que acompañe el documento porque no era un requisito para suscribir el contrato o para que este contrato se perfeccionara o naciera la vida del derecho. ¿Ya? Y ese es el análisis que hace la Corte Suprema en ese caso. Particularmente acá tenemos el ejercicio, ¿ya? Entonces, y bajo eso dice, eh, a propósito del argumento otorgado, señala que hay un fundamento plausible y que la sentencia entonces se encuentra y que se encuentran debidamente enunciados y dice, por tanto, los jueces de alzada han incurrido en un error de derecho al haber desestimado la posición, pues si tal decisión se sustenta en una interpretación de errada, razón por la cual el recurso de fondo interpretado debería ser acogido, ¿ya? Entonces, acá tenemos qué ha pasado en relación a, ahora voy directamente a particularmente la resolución entonces que se pronuncia sobre la oposición. ¿Qué recursos proceden contra la resolución que se pronuncia sobre la oposición? En su oportunidad vimos o sea, los recursos que proceden contra la resolución que declara inadmisible la demanda. Es como de entrada. Dijimos ahí solamente reposición. Ahora nos preguntamos cuáles son los recursos que proceden contra la resolución entonces que se pronuncia sobre la oposición, ya sea teniendo por formulada la oposición y consecuentemente terminada la gestión o bien desestimando la oposición y por tanto ordenando continuar con el procedimiento monitorio. Y aquí, bueno, vamos a comentar que el artículo 18J de la ley 18.101 señala que solo, dice, solo será apelable en el solo efecto devolutivo la resolución que se pronuncie entonces respecto a la posición del deudor. Bajo esa lógica, uno preguntaría, ¿lo que quiso decir el legislador entonces es que solamente procede recurso de apelación? ¿Qué pasa con la casación? ¿Procede recurso de casación en la forma? ¿Procede recurso de casación en el fondo? ¿Qué ha fallado la Suprema en este caso? ¿Qué ha fallado la Suprema, o sea, las Cortes en relación al recurso de apelación? Para este efecto, yo les traje a compartir con ustedes en esta oportunidad unos gráficos y particularmente de 27 casos analizados, ¿ya? Que son los 27 casos que llegaron a la Suprema. Es decir, hoy en día, bueno, lo voy a decir específicamente, al 17 de agosto del 2025, porque puede que haya más casos de esa fecha hacia el día de hoy, pero hasta el 17 de agosto del 2025 solamente habían 27 casos que llegaron a la Suprema por procedimientos monitorios, ¿ya? Y de esos 27 casos analizamos todas las instancias, primero, segundo y en única cuando se conoce la casación que se conoce en única. Entonces, particularmente acá tenemos recurso de apelación en procedimientos monitorios civiles. Entonces, la regla general es que en la mayoría de los casos el tribunal, la Corte de Apelaciones confirma la sentencia de primer grado. Ya sea que esa sentencia haya tenido por formulada la oposición o ya sea que esta sentencia haya desestimado la oposición, casi en el 67% de los casos se confirma. Hay un par de casos entonces que al 29%, casi el 30%, lo que hace entonces, perdón, la Corte de Apelaciones respectiva, lo que hace la Corte de Apelaciones es que revoca la sentencia de primer grado. Normalmente eso ha sucedido en los siguientes casos. Cuando se tiene por formulada la oposición careciendo de fundamento plausible, ¿ya? Y solamente en un caso, conociendo a través de un recurso de apelación, se ha casado a la vez la sentencia de oficio, ¿ya? En relación a la distribución de recursos de casación en la forma o fondo, en mayor medida se han presentado recursos de casación en el fondo. De hecho, son 27 recursos de casación en el fondo y en 7 de ellos
la casación en el fondo se ha presentado conjuntamente con una casación en la forma. Luego, ¿cómo ha resuelto la Corte las casaciones en el fondo? Y esto es interesante porque en términos recursivos es importante saberlo, ¿ya? Y bueno, aquí, como nosotros podemos ver, en el 70,4%, lo que hace la Suprema al conocer de un recurso de casación en el fondo es declararlo inadmisible de entrada, ¿ya? En el 19 casos de 27, la Suprema lo declara inadmisible de entrada. Luego, en el 22,2% de los casos lo rechaza y en un caso ha omitido pronunciamiento y en otro caso ha casado de oficio. Ahora, nos preguntamos si en el más del 70% se están declarando inadmisibles, ¿cuál es la razón de esa inadmisibilidad? ¿Por qué no está procediendo entonces recurso de casación en el fondo, que es o fundado en infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo? ¿Por qué no se está dando entonces tramitación? Y para estos efectos les traigo los considerandos tipo, ¿ya? De las resoluciones, de cuál es la razón. Y la razón es la naturaleza, entonces, de la resolución judicial. La Corte Suprema ha dicho que la resolución entonces que se pronuncia sobre una posición y que después entonces fue apelada, esa resolución no es susceptible de casación en el fondo. Señala que, dice, la resolución impugnada por esta vía no presenta las características de aquella entonces descritas en el 768, dado que la gestión regulada ya no tiene por objeto resolver un asunto controvertido, así como tampoco resuelve un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. O sea, lo que está diciendo es, no es sentencia definitiva, ni tampoco es sentencia interlocutoria. Eso es lo que me está diciendo, que en una otra naturaleza, pero no es de aquellas y por tanto no es posible entonces interponer casación o uno podría decir, bueno, lo insto a interponerla igual porque uno nunca se sabe, como ya ven, en otros casos sí ha fallado, al menos en un caso ha acogido, pero en los demás casos ha rechazado. En que tenemos que casi en el 90% entonces de los casos se rechaza en este caso por la naturaleza jurídica, en otros casos por carecer de peticiones concretas y en otros casos por manifiesta falta de fundamento. Y tratándose de los recursos de casación en la forma, parece pertinente comentar que también el mayor porcentaje se concentra a propósito de la inadmisibilidad de los recursos, o sea, tanto casación en la forma como la casación en el fondo. Lo que quiero llegar con esto es que terminan no por una sentencia entonces que se pronuncie sobre el recurso, sino que terminan de alguna manera anticipadamente de entrada entonces a la Corte por la inadmisibilidad, tratándose de la casación en la forma, particularmente por causal improcedente. ¿Por qué por causal improcedente? Porque muchos han interpuesto la casación en la forma fundada en el 768, numeral 9 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, ese numeral no es aplicable o no susceptible de recurso de casación en la forma para procedimientos especiales. Por tanto, no es aplicable para el procedimiento de arrendamiento de predios urbanos. Y ahí tenemos un ejemplo entonces de una sentencia donde se pronuncia expresamente sobre ello. Y esta ha sido mi presentación el día de hoy. Espero que le haya servido entonces este análisis de una perspectiva un poquito más a la luz de la jurisprudencia y que realmente sea útil para ustedes el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Vieira, por su brillante, útil exposición. Y todavía tenemos un rato para intercambiar opiniones, para hacer consultas. Y yo, un poco mientras se deciden a preguntar, quisiera hacerle una pregunta muy específica de orden procesal. En esta nueva ley se mantiene estos dos requerimientos de pago al deudor, pero se establece, de acuerdo a la redacción, que
se entenderán efectuados. Es decir, eso significa, esa es la consulta, que no es necesario que el ministro de Fe los consigne, sino que se producen en virtud del solo ministerio de la ley. Y en consecuencia, ¿qué sentido tendría hacer dos requerimientos que en definitiva son automáticos y que no llegan a conocimiento de la persona, digamos, demandada? Sí, en efecto, o sea, el legislador establece, conforme a su redacción, que se entienden efectuados por el solo Ministerio de la Ley, o sea, como de pleno derecho. Con todo, conforme entonces ya acá estamos, no sé, como los requisitos de las actuaciones judiciales, en este caso, si tiene que contemplar todo o no los requisitos. No hay ningún caso que, particularmente sobre eso, al menos de los que tuve a la vista, que haya llegado a la Suprema. Pero particularmente desde una perspectiva más dogmática lo voy a plantear, que desde una perspectiva más dogmática perfectamente, o sea, entendiendo que tenemos la notificación, que es una actuación judicial, y el requerimiento de pago, que en este caso debiese entenderse también como una forma de actuación judicial. Las actuaciones judiciales tienen que cumplir con ciertos requisitos entonces de forma, por tanto, no practicar derechamente la actuación podría ser susceptible de impugnación, porque en el fondo sería susceptible como por no cumplir con las formalidades o llegaría a constituir un vicio del procedimiento. O sea, podría reclamarse un incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta Ofrezco la acá. palabra. Sí, Sí, acá tengo una. Mucho más sencilla. A ver, lo que pasa es que a mí me ha tocado muchas veces la siguiente duda, porque obviamente de que la ley de arrendamiento predio urbano, lo que yo tengo a lo mejor me puede corregir, existen dos procedimientos, que es el procedimiento normal de juicio sumario por término de arrendamiento predio urbano y Claro, está el monitorio. ¿Qué es claro. lo que pasa? Se produce la siguiente situación, acá se da mucho en la región, de que muchas propiedades son de sucesiones que muchas veces no están al día en la tramitación de la posesión efectiva ni los derechos especiales de herencia, y a mí me ha tocado en situaciones que simplemente cuando un representante con los poderes de la comunidad, aunque no están actualizados sus títulos, celebran con una tercera persona un contrato de arrendamiento, simplemente el notario no le autoriza. Me ha tocado situaciones que no autoriza el contrato porque dice no, porque usted no me acredita, en este caso el especial de herencia. Y yo lo que tengo entendido es que la sanción, a lo mejor yo me equivoco, que la sanción de que no se pueda acompañar el título correspondiente a la propiedad por parte del arrendador es que simplemente no puede usar el procedimiento monitorio, pero podría no eso extenderse a que no se autorice, obviamente, el contrato de arriendo, porque si quien puede vender cosas ajenas, quien puede más, puede lo menos. Entonces, no sé si estoy correcto en mis apreciaciones o si realmente la ley estableció un cambio con respecto a este tema. Ya, muchas gracias Ulises por la consulta. Es que yo creo que nosotros podríamos distinguir que de alguna manera las obligaciones que se le imponen hoy en día al notario público como ministro de fe y otra cosa son las consecuencias o los efectos procesales o incluso civiles tratándose de un contrato que se producen o no. O sea, nosotros podríamos perfectamente decir, o sea, partir de la base de que un contrato de arriendo, ya, per se no necesita estar escrito, ya, para empezar. Y que en realidad es una formalidad por vía de prueba. Por tanto, ¿qué significa eso? Que conforme a la ley 18.101, si el contrato no está escriturado, lo que se va a tener que acreditar el día de mañana, o sea, va a existir una presunción en favor entonces del arrendatario respecto a el valor de la renta, ¿ya? Pero que perfectamente puede ser discutible, ¿ya? Ahora, ¿se puede escriturar un contrato? Sí, sobre todo teniendo en consideración esta formalidad por vía de prueba. Se puede escriturar sin ir al notario público perfectamente, ¿ya? Que se da mucho justamente en los casos donde no se encuentra con un título de dominio. La legislación establece hoy en día la obligación del ministro de fe de verificar, por así decirlo, que quien está arrendando
sea que está arrendando entonces, sea efectivamente el dueño o que tenga los derechos correspondientes para proceder entonces a ese arriendo. Yo sé que efectivamente se puede entonces, o sea, en este caso la compraventa, por ejemplo, o de derecho ajeno funciona, ya, de hecho está regulada legalmente, pero una cosa muy distinta es como las nuevas imposiciones que se han puesto a los notarios públicos a si eso produce consecuencias civiles o procesales. No sé si me explico. Una cosa es que se le obliga al notario a hacer eso en su calidad de ministro de fe, porque en realidad es un administrador, o sea, es un auxiliar de la Administración de Justicia que tiene que velar por la justicia y porque las cosas se hagan en orden, ¿ya? Pero eso no opta a que las partes puedan suscribir un contrato de arriendo de manera privada, escriturada, sin contar entonces con la firma de autorización, en este caso de notario. Y ese contrato va a ser igualmente válido como suscrito entonces ante el notario público. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Escuchamos a continuación al distinguido colega don Cristóbal Peña. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias al colegio, muchas gracias Evelyn por tu exposición, muy interesante. Oye, no, yo quiero un detalle, si alguien te está notando, porque me llamó la atención lo último que dijo Evelyn, a propósito de los fallos de la Suprema que declara inadmisible la casación la casación forma por el 768 número 9, porque procedimiento regido por leyes especiales, qué sé yo. Bueno, si alguno no tiene la jurisprudencia es la uniformidad, pues sí, eso ya lo sabemos, ya sí, se han escrito libros de eso. Ya tenemos un colega que decía que lo que más se parece a la jurisprudencia es un curante, que se cocina bajo tierra, sale mal olor y cuando mete la mano usted quiere, puede sacar marisco, pollo, chancho, y puede sacar lo que quiera. Un colega que por cierto le van a hacer un homenaje muy prontito, colegiado honorario. Oye, solo para que tomen nota a los que les interese, esta norma ha sido bien controvertida. ¿Ah? El Tribunal Constitucional tiene tres fallos que yo he encontrado, a lo mejor hay más. El 25-29-2013, el 29-71-2016 y el 52-57 del 2018. En los tres declaró inaplicable esta norma por inconstitucional. La verdad las cosas que yo entiendo que debería haberle expulsado, ya después del segundo requerimiento cogido debería haber expulsado, no ha sucedido. Pero si algún día les toca, digamos, que tienen que alegar 768 número 9 y la Suprema les dice, oye, no, porque resulta que esta norma, ya aquí tienen tres fallos del Tribunal Constitucional que dice que la norma no aplica. Así que bueno, ahí la tienen, se la ofrezco si les sirve de utilidad y muchas gracias nuevamente, Evelyn, muy interesante. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Anoté los fallos, así que ahí vamos a incorporarlos también para tenerlos presentes por si alguien quiere hacer ahí una solicitud de requerimiento de inaplicabilidad. Gracias, profesora. Bueno, desde ya le pedimos, por favor, si con posterioridad al término de esta interesante exposición, pudiéramos contar con las láminas que se ha exhibido, porque puede ser muy fácil de esa forma llegar a la jurisprudencia que se ha expuesto. Atendido que ha pasado un poquito la hora de término de esta charla, que siempre es a las 7:15, quisiera ofrecer la palabra para uno o dos colegas que quisieran hacer consultas sobre el tema que estamos abordando. Bueno, Evelyn, una última consulta. Y la verdad que esta ley, que era una ley sobre arrendamiento, una ley destinada a proteger a los pequeños arrendadores que se veían estafados por inquilinos que no pagaban la renta, y en la parte final agrega la aplicación de este procedimiento a los juicios de precario. Es una Sí, situación bastante distinta. ¿Qué sí. evaluación tiene primero de la conveniencia de haber incorporado este procedimiento a estos casos tan diferentes? Y en qué medida, digamos, ha sido eficaz este procedimiento monitorio para el precario? Ya. Eh,
no podría dar la respuesta a la segunda consulta porque creo que sería un poco irresponsable de mi parte concluir o afirmar si efectivamente la ley ha sido eficaz o no respecto al procedimiento, o sea, respecto al precario en un procedimiento monitorio. Creo que ahí hay que hacer un análisis más exhaustivo y yo la verdad es que procuraría de determinar esa eficacia a propósito de factores, o sea, verificar, por ejemplo, cuántos juicios de precario actualmente se encuentran tramitando a través de procedimientos monitorios, cuántos de ellos entonces se ha tenido por formulada oposición o por desestimada, en cuántos de ellos se ha producido la restitución de inmueble, verificar también desde la interposición de la demanda hasta la restitución efectiva, cuánto tiempo ha pasado, porque comentarle así como en términos generales, a mí me llamó mucho la atención, y esto es como un dato, es que se insistiera muchas veces con recurrir a la Suprema en condiciones de que hay una diferencia de plazos ahí en un caso de hasta un año. Y yo digo, pero es que en un año se puede tramitar en un juicio sumario. Entonces dice, ¿vale la pena continuar hasta la Suprema si me voy a demorar un año en recursos cuando yo digo, ya basta? O sea, se desestima la oposición y quizás estratégica, procesalmente hablando, podría ser mucho más eficaz y eficiente obviar ya ahí el procedimiento monitorio y derechamente entablar entonces en este caso, el procedimiento sumario como corresponde, conforme a las reglas entonces de la ley 18.101. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Eso. Y en relación a si es conveniente o no esta mezcla, yo la verdad es que creo, y esto es una apreciación personal, es que el contenido es distinto, ¿ya? En un caso tú cuentas con un contrato, tienes claridad, por así decirlo, de lo adeudado. Ujú. Efectivamente habían existían entonces compromisos de por medio, las obligaciones recíprocas, tienes como contratar eso, comprobante, etcétera. Hoy en día se utiliza muchísimo el pago a través de transferencia electrónica, entonces está todo absolutamente registrado. Entonces, la verdad es que trasladar eso a un procedimiento monitorio se hace ineficiente desde esa perspectiva, yo quiero señalar, porque justamente carece de todo aquello que sí es característico de un contrato de arrendo. Es que en el sumario, disculpa, puede aparecer cualquier cosa. O sea, el precario, perdón. Ese es el tema. Sí, En el precario sí, puede, claro, porque te van a tirar un título y porque en el contrato de arrendamiento por lo menos ya la cancha está delimitada. Entonces, ahí, exacto. ese es el tema. Existe una certeza respecto a la pretensión, ¿ya? Y también respecto a lo que puede venir como excepción. O sea, como que existe claridad del objeto del juicio, por dónde entonces se va a enfocar esto. Yo creo que no existe esa misma claridad y esa misma certeza en un procedimiento precario, justamente por la naturaleza del mismo. O sea, carece de un documento, carece de un contrato donde se establece. Entonces, la verdad es que no creo. De hecho, hablando así en términos también en relación a los recursos, los mayores recursos que se han producido Son justamente no se precarios. producen en procedimiento monitorio de arrendamiento predio urbano, sino en procedimiento de Precario. precario en Sí, procedimiento monitorio. sí. Eso. Perfecto. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias también a todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Y queremos desde ya invitarlos cordialmente al próximo conversatorio que realizaremos a finales del mes de septiembre y cuyas datos de conexión, expositor y materia a abordar se les informará por correo electrónico oportunamente. Muchas gracias a todos, que tengan un fin de día muy bueno y de nuevo ha sido un agrado tenerlos en esta conferencia, particularmente a nuestra distinguida expositora. Buenas Muchísimas noches. gracias por la invitación. Que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.